No todos los monstruos gritan. Algunos te enseñan a tener miedo de decepcionarlos. Te cuidó, te amó, y sin querer, te enseñó a tener miedo de ser tú. No por crueldad, sino por amor, uno que no sabía soltar. Y desde entonces, algo en ti se frena. Cada vez que intentas elegirte, avanzar, cambiar, vuelves al mismo punto. Esto se conoce como lealtad emocional. Y la más profunda, es la que aún mantienes con tu madre. No con ella como persona, sino con la sombra que quedó en ti. Esa voz que te limita, te juzga, te hace dudar. Pero no necesitas romper con ella, para liberarte. Suscríbete si estás listo para soltarla y dejar de repetir lo que nunca fue tuyo. Porque la relación con tu madre es probablemente una de las más complejas que tendrás en la vida. No hablo solo de amor o de conflicto, sino de cómo esa relación se instaló como un patrón invisible en tu mente y en tu cuerpo. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has juzgado duramente, te has sentido insuficiente o has buscado aprobación sin entender por qué? Esa voz interna que te critica, esa necesidad de que alguien te diga está bien o eres suficiente. No vino de la nada. Es el eco de una herida primaria, que a menudo se origina en la relación con la figura materna. Pero no la madre real, no la mujer que te dio la vida, sino esa sombra que tu mente creó a partir de sus propias heridas, miedos y expectativas. Una sombra que, a veces, ni siquiera ella misma pudo ver. Y esa sombra se convirtió en un patrón que repites sin darte cuenta, en una energía que te sabotea y que te mantiene en ciclos de culpa, miedo y necesidad de control. Ahora, para entender cómo funciona esta sombra materna, imagina que dentro de ti hay una voz que no es realmente tuya, sino un fragmento de esa relación pasada. Esa voz te susurra inseguridades, te dice que no eres suficiente, que algo está mal contigo. Y muchas veces, te atrapa en una necesidad constante de ser aprobado, amado o validado. ¿Te suena familiar? Esa voz es el complejo materno en acción. Carl Jung lo describió como un complejo porque no es solo un recuerdo o sentimiento aislado, sino un sistema entero de emociones, creencias y miedos que operan en tu inconsciente. Y aunque a veces intentes ignorarla o huir, esa sombra sigue ahí, tomando decisiones en tu nombre sin que te des cuenta. Por eso, muchas veces sientes que te juzgas a ti mismo más duro de lo que mereces. O que repites patrones que no entiendes. La buena noticia es que ese patrón no es un destino. No estás condenado a repetir la historia de tu madre ni a cargar con su sombra para siempre. Pero para cambiarlo, primero tienes que verlo. Reconocer esa sombra no es fácil, porque está mezclada con amor, miedo, culpa y lealtad. Es como si llevaras dentro un eco emocional que te habla, a veces con suavidad, otras con fuerza. Y solo cuando te permites escuchar, sin juzgarte, empiezas a recuperar tu poder. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha costado soltar o entender de tu relación con tu madre? Escríbelo en comentarios, porque a veces, ponerlo en palabras es el primer paso para empezar a sanar. Cuando haces consciente que esa sombra existe, es momento de preguntarte: ¿cómo ha moldeado esta figura invisible la forma en que te relacionas con el mundo? Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tus decisiones no son enteramente tuyas? ¿Cuántas has dudado de ti mismo sin razón aparente, como si algo interno te frenara? Esa no es solo tu voz interior. Es la voz de esa figura materna, o mejor dicho, la imagen emocional que guardas de ella. Y esta imagen no es fija ni definitiva. Cambia según cómo la has interpretado, y según cómo tu mente ha ido reforzando ese relato a lo largo de los años. Por eso, entender esto no es solo para señalar a nadie ni para revivir heridas, sino para darte permiso a ti mismo de liberarte. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. En ese jardín han crecido muchas plantas, algunas hermosas, otras enredaderas que asfixian. La sombra materna es una de esas enredaderas. No te lo plantaste tú, pero ahora crece y puede limitar tu espacio para florecer. ¿Qué pasa si empiezas a deshacerte de esas enredaderas? Si empiezas a regar las flores que sí elegiste cultivar. Ese es el proceso de sanación. No es un camino rápido ni sencillo, pero sí es posible. Y es posible sin renunciar al amor o a la historia que viviste. Porque sanar no es borrar el pasado, sino transformar cómo ese pasado te afecta hoy. ¿Has sentido alguna vez que no puedes avanzar, como si algo te mantuviera anclado? Puede que esa sea la sombra materna, pidiendo a gritos ser reconocida para poder ser liberada. Te invito a que te tomes un momento para observar sin prisa, sin juicio. ¿Qué cosas te repites a ti mismo que podrían venir de ese lugar interno y si estás listo para empezar a cuestionarlas?
Porque hay una verdad que casi nadie te dice sobre las heridas de la infancia. A veces no las sueltas porque no puedes, y otras, porque no quieres. No es que disfrutes del dolor, sino que, en el fondo, soltar ese dolor se siente como si la soltaras a ella. Como si sanar fuera traicionarla. Es como si hubieras hecho un pacto silencioso con tu mamá. Mucho antes de entender lo que pasaba. Si tú sufriste, yo no puedo ser feliz del todo. Si te sentiste sola, yo también tengo que cargar con algo. Si no fuiste libre, yo tampoco debería serlo. ¿Puedes verlo? Esa lealtad invisible te hace vivir solo para sobrevivir. Como si tu vida fuera una continuación de la suya. Y aunque por fuera ya seas adulto, hay una parte de ti que sigue siendo ese niño que dice: mamá, ¿así está bien? Ahora sí me vas a querer. Mirar esto duele. Porque toca cosas que han estado guardadas por años, llenas de silencio y culpa. Pero si estás escuchando esto, es porque ya hay algo en ti que está listo para ver la verdad. Y reconocer esta lealtad no es romper con el amor. Es reconocer que el amor no necesita sacrificios para ser verdadero. Porque cuando empiezas a sanar, hay algo que casi nadie te explica. No necesitas romper con tu mamá para liberarte de su influencia. No se trata de culparla ni de cortar el lazo. Se trata de algo más profundo. Dejar de vivir como si tú fueras una parte más de su historia. Porque si sigues repitiendo sus heridas, sus miedos, sus silencios, entonces no estás viviendo tu vida, estás reviviendo la de ella. Y eso no es amor, es confusión. Es fusión. El amor de verdad no te pide que te apagues para sentirte aceptado. El amor sano no necesita que te sacrifiques para demostrarlo. Carl Jung hablaba del complejo materno y no se refería solo a la madre real, sino a esa energía interna que te domina y que no te deja elegir por ti mismo. Por eso, liberarte no es pelearte con ella. Es volver a tu propio centro. Es empezar a vivir desde ti. Y esa libertad empieza cuando dejas de hacer cosas por culpa. Cuando ya no actúas solo para complacer. Cuando dejas de sentirte mal por no ser como ella esperaba. En ese momento, ya no estás luchando contra tu madre. Estás eligiendo tu propio camino. Y eso es un acto de amor. Amor por ti. Y también amor por esa parte de ella que vive en ti. Pero que ya no necesita tener el control. No necesitas todas las respuestas. Solo empezar a preguntarte: ¿esto que estoy haciendo, lo elijo yo? ¿O todavía viene de algo que no me pertenece? Y tal vez nadie te lo explicó así. Pero lo vas a entender en cuanto lo escuches. No sanas alejándote o cortando todo. Sanas cuando puedes integrar lo que viviste. Porque lo que no integras, lo repites. Y lo que escondes, acaba dirigiendo tu vida. La libertad no nace del rechazo. Nace de comprender. Comprender que esa voz interna que te critica, no eres tú. Que sus heridas no son tu identidad. Y que ya no tienes que dejarte llevar por sus miedos. Tú puedes vivir desde otro lugar. No desde la reacción, la defensa o el dolor. Sino desde una energía que sea tuya. Creada por ti, desde tu presente. No necesitas tenerlo todo claro para empezar. Ni entender cada parte de tu pasado. A veces, lo único que se necesita es dejar de vivir en automático. Dejar de creer que todo ya está decidido. Como si tu historia fuera solo una copia de la de alguien más. Porque sí es posible romper el patrón. Sin romperte a ti. Si puedes soltar lo que no te toca cargar. Si puedes amar tu historia. Sin dejar que te limite. Y tal vez, solo tal vez, no necesitas entender todo para que algo empiece a cambiar. A veces, solo necesitas permitir. Porque al principio parece algo simple. Una culpa, un juicio interno, sin saber bien de dónde venía. Pero con el tiempo, fuiste notando que no era solo tuyo. Había algo más viejo, más profundo. Una voz dentro de ti que no era tuya. Una especie de mandato silencioso que seguía sin cuestionar. La sombra de la madre. No la persona, sino la energía que quedó en ti cuando ella ocupó el centro de tu mundo interior. Aprendiste a sobrevivir siendo leal. A adaptarte, a ceder, a callar. Porque eso parecía amor, ¿no? Pero un día empezó a doler. Porque no puedes vivir repitiendo una historia que no es tuya. Porque tu alma no vino a ser una copia. Y hoy algo dentro de ti entendió una verdad distinta. Liberarte no es romper con ella. Es reconocer lo que aún cargas y dejarlo ir. No se trata de pelear.
sino de soltar esa energía que ya no te pertenece. Porque sanar no es olvidar ni castigar. Sanar es volver a ti, a tu centro, a lo que realmente eres, más allá de lo que heredaste. Esa es tu salida. Y también, tu verdadero inicio. Si esto te hace sentido, te recomiendo que veas el video que aparece ahora en pantalla. Tal vez pueda ayudarte a profundizar todavía más.